Hay personas que vienen a traernos luz a nuestra vida y, e inclusive acompañamiento y llegan en momentos precisos, pero cuando verdaderamente a veces no nos lo esperamos, como es el caso de mi entrevistada el día de hoy, quien además tuvo una experiencia cercana a la muerte o a la trascendencia, no me gusta la palabra muerte, pero bueno, para darnos a entender. Vivió muchas cosas, hoy nos va a relatar algunas de ellas y yo creo que a veces el universo nos detiene de diferentes formas, a cada quien como lo necesite, para que nos demos cuenta que tenemos que generar un cambio. Pero estas situaciones no nos hacen perder la esperanza, sino saber que, como decía el finado mexicano también, aún hay más y tenemos que creérnoslo y tenemos que ir sabiendo, al hacer conexión interna, ir viendo que tenemos que ir bailando al ritmo que el universo nos va poniendo. A veces lo que tenemos que hacer es fluir. A algunos nos ha costado un poquito más que a otros, Maru, no cuentes nada. Pero definitivamente lo que tenemos que hacer es fluir. Así que gracias por estar con nosotros, mi querida Maru, y gracias a ustedes también por estar acá en mi programa o en nuestro programa A Mi Aire, donde contamos las cosas, vemos los temas y relatamos las cosas desde una manera un poco diferente. Les invito a que se suscriban, den like, activen la campanita. Abróchense los cinturones y apréstense a aprender. Eso es lo que más me gusta de estos programas. El primero que aprende soy yo, se los confieso. María Eugenia Hernández Rubio, conocida como Maru, con una H intercalada, que le vamos a preguntar de qué trata. Y el programa hoy se llama El Retorno del Fénix. Ella es licenciada en Administración de Empresas con especialidad en Turismo y Ventas, licenciada en Naturopatía con manejo de 20 técnicas de sanación, lectora de registros akáshicos, sanadora con cristales atlantes, instructora técnica de cristales atlantes, reikista, uso de péndulo, uso y creación de oráculos, formadora y guía de maestros y maestras. Yo también diría maestra de vida. Y tuvo una experiencia de cara a cara con la pandemia. Bienvenida, mi querida Mario, y gracias por estar acá con nosotros. Gracias, mi querido Ariel. Gracias a ti por esta invitación. Un placer. Bueno, cuéntanos un poco, ¿cómo estabas llevando tu vida? ¿Cómo iba todo en ti ante de semejante reto que te puso la vida? Ok, te cuento. Yo siempre me he dedicado a los dos ámbitos de la vida, tanto lo muy terrenal como lo muy espiritual. ¿Por qué? Porque así me lo marcaron desde pequeña. Yo nací por ahí con algunos dones y pues gracias a mi familia, gracias a todo eso, y a que siempre he sido muy intrigada por todos los temas, pues los he ido desarrollando. Em, Después de esto hay, sí, sí es verdad, hay un antes y un después, y aquí te voy a contar por qué el H de Maru. Resulta ser que en algún tiempo yo empiezo a estudiar Cábala, tengo ya algunos años estudiándola, y en algún momento llegué a estudiar el porqué del rigor, ¿no? Porque me intrigó mucho el rigor que infringimos en nosotros, porque realmente el rigor viene de nosotros. Y cuando empiezo a estudiar todo eso, los maestros me empiezan a guiar y me empiezan a decir, y me lo ponen muy fácil de entender, porque yo siempre les he dicho que me expliquen las cosas muy fáciles, de tal manera, siempre les digo, y creo que eso me lo entendieron ahora en la siguiente experiencia que te voy a contar, porque siempre les he dicho que me lo expliquen como niño de kinder. Entonces me ponen una pantalla muy grande, un pizarrón, y me explican que Maru iba a tener una H intermedia porque le íbamos a quitar el rigor a mi nombre. Entonces ahí los maestros me indican cómo escribirlo a partir de ese momento, porque yo en ese momento estaba estudiando la vida de Sara. Entonces a mí me intrigaba cómo cambió Sara de Sahara y pues estaba yo totalmente engolosinada con esas historias y los maestros ahí es cuando me explican que tengo que ponerle esa H para calmar el rigor conmigo.
Y ahora digo, oh, wow, imagínate que no le hubiera puesto esa H, ¿qué me hubiera pasado en la siguiente experiencia? No estaría yo aquí contándolo, ¿verdad? Claro está. Porque después de eso, tiempo después, y esto es algo que solo mi círculo muy cercano lo sabe, algún día ya estábamos dentro de esta situación mundial que estamos viviendo y mm, algún día entro yo de trabajar, me siento en la sala, llega una llamada que yo no quería tomar y se me ocurre decirle al que estaba llamando que la persona que él quería hablar, que era yo, se encontraba en el hospital. Cuelgo y mi marido me dice, si quieres para la próxima que llame, le digo que ya te mueres. Y yo le respondo, no, no estoy lista para morirme todavía. Creo que todavía no me iría. 15 días después estaba yo en el hospital, casi muerta. ¿Quieres que empecemos a contar, Ariel, cómo fue que llegamos al hospital? Voy a contar una parte que la viví yo. Conversamos, no recuerdo bien si fue por conversación tal cual o si fue con grabaciones de audio, la verdad que no preciso en este momento, pero yo no te escuché nada bien. Y yo dije, ups, ¿qué será lo que tienes? ¿Será gripe? ¿Qué será? Yo me quedé con la idea. Yo dije, nada, la voy a dejar descansar porque cuando uno se siente mal, pues la verdad que lo que ocupa es desconectarse un poco del ambiente y demás. Yo creo que tú y yo nos tenemos que como 4 años de conocernos más o menos, una cosa así. Yo creo que un poco más. Bueno, imagínense. Así que, y tenemos, a veces nos perdemos un poquitín y todo el tema como es normal, y ya luego me pones tú un mensaje o te pongo yo un mensaje, qué sé yo, ahí estás también al tanto de los programas que voy haciendo y si tengo alguno especial te lo mando a ti, en fin. La cosa es que yo me quedé con la idea, porque yo dije, es que no la escuché bien. Y pasaron varios días y empiezo a escribirte y ni siquiera te veía online, normalmente, aunque eres una mujer muy ocupada, pues revisas tu celular y todo el tema, y si no, pues lo revisas en la noche, lo que sea. La cosa es que bien, que mal estás atenta al teléfono. Y yo dije, qué extraño. Y yo no tenía el número de tu esposo, no tenía el número de nadie más bien cercano a ti, digámoslo así, sino que algunas personas que estaban, son alumnas tuyas o amigas tuyas, y en determinado momento yo dije, no, mejor voy a preguntar porque esto no me parece normal. Y yo dije, si hubiera cambiado el número, me lo hubiera pasado. Qué sé yo, empecé a pensar un montón de cosas, ¿no? Pero como te había escuchado mal, yo dije, algo pasó. Y cuando uno empieza a sentir algo, mejor se mueve, ¿no? Contacto a una señora que tiene, me imagino que tiene el número, no sé, en estos momentos no preciso si de tu esposo o de alguna hermana tuya o algo. La cosa es que da Es mi contigo. alumna. Ajá. Bueno, que es alumna tuya, y tenía más información, además ella está en México, y resulta que me cuenta, no me quiso decir mucho, lo cual me parece bien y normal, en realidad no sabía quién era yo realmente, me cuenta como una pincelada de cómo va el tema, y yo dije, no, claro, si yo estaba sintiendo que el tema no iba bien, es porque el tema no iba bien. Y ya luego cuando me viniste a contar y todo, yo me quedé así como, wow, porque sinceramente, he tenido personas, me ha sucedido a mí, pero he tenido personas también que pasaron por esto y no fue tan fuerte, vamos a decirlo así, como la historia que tú tienes que contarnos el día de hoy y que con todo y todo sabías que todavía te quedaban muchas cosas y te quedan muchísimas cosas por hacer. Así que relátanos, empieza a contarnos, por favor, cómo fue esta, vamos a decirle travesía, para no decirle de otra manera, ¿cómo fue tu travesía a través de esta experiencia, la cual yo llamaría, me dices tú si la ves distinta, espiritual, de un gran crecimiento, sin duda? Muchísimo, muchísimo. Realmente, tanto emocional como físicamente, regresé cambiada. Em, pues resulta ser que voy a una fiestita. Yo, una mujer muy cuidadosa durante toda esta época, muy, Déjenme muy, decirles algo, en extremo
cuidadosa, porque un día me mandó una foto del tipo de mascarillas que utilizaba y el tipo, no sé cómo se llama esto, de Bueno, no visera, te no voy sé a cómo se llama. mentir, mira, la tengo yo aquí, estoy en mi consultorio, hoy estoy en mi consultorio y te voy a contar, mira, esta es la mascarilla Bueno, que yo uso, con imagínate, filtros, con así, ¿no? ¿Para qué te cuento? De para que no vayan astronauta. a creer que andaba por la libre, No, porque no no, era. no, o sea, yo una cosa usando Sono, usando cualquier cosa, y yo en la investigación total. Bueno, pues me descuido en esta fiestecita, porque una fiestecita de familia, donde se supone que todos estábamos muy cuidados, pues me descuido y entra a mí este animalito. Entonces, yo era ahora me es chistoso, ¿no? Porque yo siempre le había dicho a Dios que quería un positivo, porque pues claro, muchos años buscando un bebé y le dije que quiero un positivo, pero me da un positivo de otra enfermedad que yo no quería. Gracias. Entonces, ahí está en la onda de no pedir bien, ¿verdad? Entonces, me dan mi positivo y yo a partir de ese momento, pues, decido tomar algunas precauciones en casa y resulta ser que yo me cambio de habitación. Mi marido se queda en una habitación, yo me quedo en otra para evitar que este animalito se hiciera mucho más fuerte. Eh, Pasan los días, pero ahora me doy cuenta que esto no le quiero decir esa palabrita porque le doy mucha fuerza, pero es una situación muy fuerte donde a mí me vuelve un poco zombie, porque yo pierdo la conciencia por completo. Yo no me acuerdo del mes de septiembre de hace un par de años, ¿no? El septiembre pasado cumplí un año que salí del hospital. Yo me acuerdo nada de ese mes. Mi marido me cuenta y me dice que yo me paraba a tomar agua, al baño, a mis medicinas, a todo. Yo lo tengo completamente borrado. Eh, Resulta ser que él, de la noche del 8 al 9 de septiembre, él empieza a tener una sensación muy extraña. Decía que era algo que no lo dejaba dormir, que lo tenía despierto, que era algo muy extraño. Y a mí me veía dormida. Yo ahora digo que no estaba dormida, estaba desmayada. Entonces empieza a checar mi oxigenación bien, empieza a checar mi temperatura bien, pero llega un momento en la madrugada, pero él estaba muy inquieto, muy inquieto. Entonces le pide a mi mamá que vaya con una de mis hermanas y traiga un tanque de oxígeno, lo traen. Le pide también a la cuñada que traiga un condensador y lo traen. Y yo me acuerdo que entre sueños pude poder despertar porque hacía mucho ruido cuando él entraba a la recámara y pude abrir los ojos ese par de veces que llevó tanto el oxígeno como el condensador y le dije, Maru, perdona que te interrumpa. ¿Hacía mucho ruido o te estabas empezando a hipersensibilizar? Pregunto. yo creo que un poco de las dos, ¿no? Porque sí, te vuelves con toda flor de piel. O sea, todo lo sientes en una cosa extraordinaria y se magnifica muchísimo, ¿no? Entonces, yo lo que me acuerdo de decirle era que era un exagerado y que eso no le íbamos a ocupar. Él empieza a checarme durante la madrugada y hay un momento en la madrugada que mi oxigenación baja muchísimo, baja hasta 60 y él, gracias a todo lo que había pedido, me mantiene viva toda esa noche. Eh, en la mañana llega la ambulancia, llega el doctor, me empiezan a ver, le empiezan a decir a él y le empiezan a poner ya un panorama bastante difícil porque le comentan que si yo estaba en un segundo piso, entonces le comentan que si me bajan, la probabilidad de que me dé un paro cardíaco es muy alta. Entonces él acepta que me bajen así, firma para que me reanimen y me llevan al hospital. No había un lugar al cual llevarme. La ambulancia tardó mucho en sacarme de aquí de casa porque resulta ser que no había un lugar donde llevarme. Por un verdadero milagro entra un radio a la ambulancia, una llamada de radio y le dicen que hay un lugar en un hospital y me llevan. Y ese lugar era para mí. Entonces,
Se va mi marido conmigo en el hospital, llegamos y después me cuenta el neumólogo, que fue el que me estuvo viendo, que mi marido entró, perdón, el sentimiento, pero onda, que entró realmente desconsolado. Y me dice, yo no iba a ser tu médico, yo no te iba a ver, pero lo único que vi en los ojos de tu marido fueron dos cosas: el grado de desesperación que tenía y el gran amor que te tiene. Y solo por eso te acepté como mi paciente. Entró al hospital el día 9 de septiembre y de ahí entró y él tiene que firmar absolutamente todo porque iba yo tan mal que no sabían y tenían ellos bueno, tenía él que autorizar cualquier tipo de maniobra que se tuviera que hacer conmigo. Yo antes le había dicho que si yo me ponía mal, porque por alguna razón yo le estaba dando estas instrucciones adelante. Y yo le decía, si yo me pongo mal, no aceptes que me intuben. Y él me dijo que sí, y yo estaba muy tranquila porque yo ya había dado todas las instrucciones. Yo días antes le decía, te voy a contar que me duele, porque si tú tienes que decirlo, sabes que me duele. Si yo estoy inconsciente en algún momento, tú sabes decirlo. Pues llegamos al hospital, él firma absolutamente todo y de inmediato me llevan a intubación. Estuve en el área de COVID. Bueno, estaba en el área de bicho durante 15, 20 días. De estos estuve intubada más o menos estos días. Perdón, Y se fue el audio. ¿Estuviste? estuve intubada en el área de terapia intensiva durante 15, 20 días. Y los cuales yo estuve totalmente inconsciente. El día que a mí me desentuban, bueno, el día que me regresan del sueño, porque en realidad te inducen a un sueño, el día que a mí me regresan, todavía me dejan 3 días más con el tubo dentro, pero parcialmente despierta, todavía muy sedada, pero parcialmente despierta. Lo que mi marido me cuenta, porque yo tuve que regresar a que me contaran esta historia, lo que él me cuenta es que durante este tiempo que yo estuve intubada, a él le daban muy pocas esperanzas de vida. Tenía yo solo el 20% de posibilidad de vivir. Tuve una falla multisistémica porque me fallaron hígado, riñón, pulmones, páncreas, tuve 2 paros cardíacos. Entonces, y en estos paros cardíacos estuve muerta 4 y 2 minutos. Bueno, me despiertan parcialmente y así estoy medio despierta, medio dormida, pero todavía muy sedada durante 3 días. Y después de estos 3 días me desentuban y lo primero que me preguntan es, ¿sabes dónde estás? Y yo les digo que no, porque me desperté y no me podía mover. Yo movía los ojos y hablaba un poco nada más. Me preguntan si sabes dónde estoy, les digo que no. Me preguntan si saben quién me llevó ahí, les digo que no. Y lo que medio les puedo decir es, pienso que es un hospital porque todos tienen batas. Ahí me explican y me dicen que estoy en un hospital, que estoy en el área de terapia intensiva, que me ingresó mi marido y que estoy debido al bichito. Después de eso, me pongo a recapitular todo lo que había vivido y todo lo que había experimentado cuando yo no estaba consciente. Yo les cuento así, les digo que lo primero que llegué fue a un lugar tipo hospital, que ahora en este tiempo que he estado investigando me he dado cuenta que hay mucha gente que habla de este hospital. Yo en este hospital he estado 2 veces. Uno, porque llegué a visitar a mi papá. Mi papá trabaja ahí y trabaja en el área de maternidad. Él sigue en lo suyo. Y otra, porque llegó por esta vez. Y en esta vez llego yo y me ponen frente a unas lámparas de luz azul.
Y me decían que era muy importante que me diera toda la luz, porque si no, esta situación no se iba a componer. Y me ponen durante mucho tiempo frente a luz azul. Yo me acuerdo que estaba muy débil y no podía yo casi estar consciente, pero alguien me levantaba y me volvía a poner frente a esas lámparas de luz azul. Después de eso cambio y me voy a un lugar que es como un kinder. Pero en este kinder, los alumnitos tienen cabezas diferentes, tienen cabezas de animales. Mi maestra era una jirafa y me llevaba cargando. Yo recuerdo de ser alguien muy pequeño y entro como en una camita, pero que es una especie de concha. Y lo que me dice mi maestra es, tranquila, mientras tú estés más tranquila, esto va a ser más rápido. Permítenos sanar. Me pone en esta especie de camita y se cierra. Y yo me siento dentro de un útero, flotando. Había veces que yo podía salir y yo tenía la capacidad de poderme poner sobre de mi cuerpo y ver mi cuerpo lleno de máquinas, de lugares donde me estaban poniendo muchos medicamentos, de muchas cosas sobre mis brazos. A mí me llamaba la atención siempre mucho mis brazos, porque yo tenía muchas cosas sobre mis brazos. Y hay una voz que siempre me acompañó, que me decía a mí, porque a mí me llama la atención de repente una luz que sale de mi ombligo espiritual a mi ombligo físico. Y esta voz me explica y me dice, esta es tu vida, tienes que cuidarla, porque si esto se rompe, no hay cómo regresar. Había días que era una luz muy fuerte, muy gruesa, muy brillante, y había otros que era muy delgada, muy tenue, muy opaca. Yo digo días porque no tengo otra manera de explicarlo, pero en realidad no hay tiempo. En esta situación no hay tiempo. Porque puedes estar aquí y allá al mismo tiempo. Es increíble. Llega un día en que mi maestra me saca de esta... Una pregunta. Trata de detener, como digo yo, de detener el cassette aquí para que no se te vaya el hilo. ¿Estuviste allí? ¿Podríamos decir quizás que estuviste en otro planeta, tal vez? Yo creo que en otra dimensión. En una Bueno, dimensión donde fue una situación sanadora. Y de rehacerme, ¿no? Ahora es muy raro, pero sí es de rehacerme. Cuando yo salgo cuando me sacan de esta conchita, de este uterito artificial, me llevan a un lugar donde yo lo puedo explicar de esta manera. Un teatro totalmente oscuro, donde solo hay una luz que da hacia ti y que esta luz te cega completamente. Estaba yo sentada en algo, no sé en qué, porque en realidad no hay formas, no hay nada, es solo oscuridad alrededor de ti y la luz que te ilumina a ti, nada más. Y en esta oscuridad, yo pensando que qué pasaba, qué era lo siguiente que venía. Empiezo a oír unos pasitos muy, muy conocidos para mí. Y estos pasitos llegan un momento a mí y se sienta alguien junto a mí y me doy cuenta que es mi papá. Mi papá trascendió hace 24 años. Y volteo a verlo y le digo, ¿qué haces aquí? Y él me dice, vengo a explicarte. Me mandaron porque tengo que explicarte algunas cosas. Y él ahí me da esta opción. Y me dice, a partir de este momento tienes que tomar una decisión. Y la decisión es en dos vías. La primera vía es, te vas conmigo, pero a donde vamos no te puedo decir de cómo es. Lo tienes que vivir. Si es verdad que no hay dolor, si es verdad que no hay sufrimiento, pero si es verdad que lo tienes que experimentar. O la opción dos, te regresas,
pero a partir de que tú te regreses, el dolor va a comenzar. Y ahí le dije, te extraño mucho, me haces mucha falta, hay días que te extraño más que otros, te amo con todo mi corazón, pero me regreso, papá. Todavía no estoy lista para ir. Cuando yo le digo eso, empiezo a sentir sobre de mi cuerpo físico muchísimas manos. Y empiezo a sentir manos, y empiezo a sentir manos, y empiezo a escuchar un Maru despierta, Maru abre los ojos, Maru te necesitamos aquí, Maru, 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 Maru. Cuando puedo abrir los ojos, cuando logro ver quién está a un lado de mí. Eran muchas enfermeras bañándome porque estaban a punto de despertarme para poder vivir esos 3 días con tubo y ver si era yo viable para quitarme el tubo. En el tiempo en el que yo estuve en terapia Y quiero, intensiva, quiero decir algo más. Era una persona, no, no que no lo sea ahora, pero totalmente independiente, totalmente, ¿cómo podemos describirte a ti? Con una agenda llena, con los cursos que dabas, con la atención que tenías, o sea, tenías una vida totalmente hecha y plena. No que no la tengas ahora, pero me refiero a que eras una mujer dedicada a lo tuyo. O sea, completamente. yo lo recuerdo perfectamente. Y esto fue, yo lo veo de la siguiente manera, pero me gustaría, por favor, que tú me digas cómo lo ves tú. De alguna manera, el universo te tuvo que detener para mostrarte cosas y para enseñarte cosas que quizás hubiera sido un poco más difícil que tú las vieras, o ese trabajo de reingeniería que tuviste que te llevaron a hacer, porque a veces pensamos que a veces si el universo nos detiene, son cosas sumamente negativas. Y caramba, bueno, podemos decir fuertes, eso, ahí yo creo que no podemos quitar la palabra, pero negativas no son, Maru. No, no, la verdad es que no. Cuando yo estuve en terapia intensiva decidí, porque tienes momentos de soledad increíbles. Estás en un cuarto enorme lleno de máquinas, tú sola, con una luz tenue, porque tus ojos no alcanzan a tener una luz completa o no puedes tenerlo. Y dependes de absolutamente toda la gente que está a tu alrededor. Porque si quieres hacer pipí, necesitas hablarle a alguien, porque si necesitas moverte, porque si fue increíble. Yo estaba en una cama eléctrica de posiciones y fue totalmente increíble cómo yo me la pasé una noche completa tratando de que este brazo cruzara para poder pucharle a los botones y que mi cama se fuera hacia atrás. Una noche completa. Entonces, pues claro, ahí te das cuenta de que pues todo lo que haces acá afuera sí está bien padre, pero sí hay muchas cosas más que aprender. ¿Verdad que yo venía de una vida totalmente entregada a los demás, entregada a crecer, a todo? Porque yo siempre he dicho que soy maestra de maestros. A mí no me gusta ser estudiante, a mí me gusta ser maestra. Pero cuando yo regreso y se me ocurre preguntarle a los maestros, ¿por qué me pasó esto? ¿Me pueden explicar qué tengo que aprender? ¿Por qué lo viví y por qué lo tengo que seguir viviendo y por qué lo tengo que contar? Porque también la gente no lo cuenta tan fácil. Eh, los maestros me explican que me habían querido parar muchas veces, yo no lo había entendido. Y que había llegado el momento de pararme o pararme. Y la otra es que a mí me lo explican así. Y creo que esta imagen es muy fácil de entender para todos. Me enseñan un gran lago y me enseñan el lago en total calma. Y de repente alguien a la mitad del lago suelta una piedra y empiezan las ondas a crecer y a crecer y a crecer y a crecer en el lago. Y me dicen y me lo explican así, me dicen, tú fuiste la piedra. Y les cuento, ¿y qué hice con esas ondas? Y me dijeron, mucha gente no se había reconciliado con Dios. Y gracias a ti volvieron a orar y gracias a ti volvieron a entablar una relación. Nada Y, más y nada menos. y la verdad es que mucha gente me lo ha contado y muchas personas que se enteraron, porque mi marido lo único que pedía era pidan por ella, por favor, pidan por ella.
Y ah, qué bueno que esto no tiene Zoom, porque los ojos los tengo rojos. Mucha gente se ha acercado ahora a mí y me dice, yo ya no sabía hablar con él, yo ya no sabía pedirle. Y no sé qué hiciste tú, que yo quise pedir por ti, que yo aprendí a volver a aprender una vela, que yo le volví a decir, por favor, escúchanos. Y la cantidad de gente que lo hizo fue realmente emocionante ahora, pero increíble en ese momento, porque se hizo una onda tan grande que ha llegado gente de España que me dice, yo pedí por ti, ha llegado gente de Inglaterra, ha llegado gente de muchos otros países, de Costa Rica, por ejemplo, que yo sé que pidieron por mí y que estoy realmente agradecida porque ninguna de estas oraciones se puede agradecer, se puede dar algo a cambio, no hay como qué, ¿no? Entonces, ser el precursor de la reconciliación con Dios es realmente una experiencia magnífica, no hay más. ¿Cómo ves tu vida ahora? ¿Qué cambios has notado? Porque pasaste algo demasiado fuerte que fue en realidad conciso. Cuando yo veo, por ejemplo, el proceso de la enfermedad de mi padre, yo digo, caramba, en realidad fue corto, porque voy a dar mi humilde opinión, espero ser comprendido, pero en algunos momentos la vida nos mete como en un curso intensivo. Unos se van, otros se quedan, pero porque otros duran 15 años en procesos muy pesados. Pero, ¿qué fue lo primero? ¿Cuál fue la primera diferencia que notaste en Maru? Luego quiero que me cuentes con respecto al agua, que me decías al ducharse y todo eso, porque damos tantas cosas por sentado que creemos que nuestra vida va a continuar así hasta que alguna lección de vida viene y nos dice, hey, no estás poniendo atención. Yo creo que el antes y el después eh, sí es una piedra muy, yo lo digo piedra porque pues es mucho trabajo, pero es una situación bien, bien delimitadita. La Maru de antes era una Maru que estaba siempre dando, una Maru que pensaba siempre en los demás antes que ella. Maru, mamá, Había, sí, era una Maru totalmente entregada a todo el mundo, ¿no? Había situaciones que yo ahora pienso, que yo decía, a veces yo estaba en la cocina y decía, yo prefiero que todos coman, yo no, no importa, si yo me quedo con hambre, esto no importa, ¿no? Había veces que yo estaba muy cansada, pero si alguien hablaba y necesitaba de mí, yo ahí estaba, ¿no? O sea, en realidad había días que yo me salía del baño para poder atender a alguien porque me necesitaba. Porque aparte, pues crecí en una situación de un papá médico donde siempre estuvo para todos. Entonces yo aprendí que tenía que estar para todos. Yo todavía oigo el teléfono y creo que es una emergencia, ¿no? Pero salgo del hospital y hay una enseñanza muy fuerte que me da una doctora de ahí que estuvo siempre conmigo, que me dijo, Maru, a partir de que tú salgas de aquí, habrá, habrá quien haga cualquier cosa en tu casa que no lo haga como tú, porque nadie trapea como tú, porque nadie limpia como tú, porque nadie cocina como tú y porque nadie ordena como tú. Pero tienes que tener en cuenta una cosa, todos los que lo hagan lo hacen para ti, por ti y porque quieren que tú estés mejor. Así que lo mejor que puedes hacer es ser una muy buena enferma y tranquilizarte. Y cuando yo me di cuenta que sí, realmente yo llegué a casa sin poder caminar, sin poder bañarme, sin poder comer yo sola, sin poder hacer muchas cosas, porque claro, totalmente débil. Eh, Resulta ser que mi cuñada, la hermana de mi marido, que amo con todo mi corazón y que no tengo una manera de cómo agradecerle, eh, se viene a vivir con nosotros
porque ella vivió con su hermano, nunca lo dejó solo y vivió con su hermano toda esta experiencia. Y cuando yo llego a casa, ella no se va, ella se queda aquí, se queda con nosotros casi un año, haciéndose cargo de la cocina, de la limpieza, de los perros, de su hermano, de mí. Cuando yo a veces estaba muy dopada, muy dormida, porque claro, el dolor muy fuerte. Yo salí con heridas del hospital fuertes que hirieron mi cuerpo muy fuerte. Sin poder caminar, yo llegué a casa en una silla de ruedas. Y cuando un mes antes, pues, caminaba y hacía mis cosas solas. O sea, mi cambio fue en un mes, donde yo perdí 40 kilos y 40 kilos casi de masa muscular. Si ahora te ves que yo traigo puesta la cobija encima, es porque perdí tanto que ahora tengo mucho frío siempre. Mi mamá dice que perdí mi capa de oso polar. Entonces ella se queda con nosotros, se hace cargo de todo. Y claro, había veces que yo me desesperaba horrible y había veces que yo quería hacer las cosas, pero recordaba yo las palabras de la doctora y decía, o sea, lo hace porque me quiere. No tengo más que agradecerle. Y pasaste Cuando de ser dadora, perdón que te interrumpa, de ser dadora a ser receptora, que debe ser ser muy difícil receptora, porque para quienes somos dadores, estamos en el modo dar, no necesariamente de recibir. así es. Y aprender a recibir, porque eso también se los pregunto a los maestros y les digo, ¿qué tengo que aprender de esto? Y lo que me dicen es aprender a recibir. Y entonces aprendí a recibir porque de repente llegaba alguna de mis hermanas y me decía, toma, porque yo sé que necesitas, porque yo sé que no estás trabajando y toma. Y yo en el, no, 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 por favor, no, y toma y se acabó. Y me dejaban ahí, y ellas decían mi domingo. Y mi mamá, bendita mi madre, porque también esto vino a arreglar mucha de nuestra relación. Mi mamá y yo ya estábamos entrando en una relación muy conflictiva entre las dos. Y algo movió en las dos que hizo cambiar esta relación y aprendí que mi mamá está para mí siempre. Cuando yo ya estaba entrando también en una situación de no estás para mí. Entonces, mi mamá se vuelca totalmente a mí y desde hacerme la comida hasta buscar cada uno de los aparatos que he ido necesitando, porque al siguiente día de que yo llegué a casa, yo ya tenía una silla de ruedas, yo ya tenía una andadera, yo ya tenía un bastón. O sea, mi mamá ya había visto mi evolución completa y ya lo había tenido yo ahí en aparatos. Me rehicieron la casa porque tuvimos que bajar la recámara. La habitación principal, claro. Así es. Entonces, me tuvieron que poner a mí una camita individual porque como yo tenía todavía todas estas heridas, pues tenían miedo a que alguien durmiera conmigo y movernos y que me lastimara. Eh, pero bajamos toda la habitación, uno de los baños de la casa se tuvo que ajustar a mis necesidades, porque pues claro, tenía que entrar yo con silla de ruedas, tenía que bañarme sentada, tenía que muchas cosas. Y al principio yo no decía que me bañaba, yo decía a mi marido, nos bañamos, porque él entraba a bañarme, yo no subía una mano más de 10 centímetros. O sea, esa era mi fuerza, no podía levantarla más. Entonces él entraba a bañarme y pues claro, salíamos bañados los dos, porque él salía súper húmedo, súper de que todo le botaba a él, pero aprender a que él me bañara, me vistiera, me diera de comer, todo, ¿no? Entonces, aprender de nuevo, uno hacer todo, ¿no? Y eso fue algo que también viene en el hospital. En el hospital algún día el doctor llegó y me dijo, Maru, necesito que levantes la cabeza y te voy a contar 10 segundos porque necesitamos medir algunas cosas, sobre todo el daño neuronal que pensaban que yo tenía. Ay, qué sentimental me puse. Muchas gracias. Eh, Es fuerte, Maru, es fuerte el tema, sin duda, y es normal. sí, sí, bien fuerte todavía.
Y ha pasado un año, ¿no? Y sigo recordándolo porque, pues bueno, ver que hay gente a tu alrededor que te ama es una cosa y una emoción extraordinaria. Mi mamá me decía que ella pensaba que la familia de mi marido no me quería, pero que nunca en la vida había visto llorar tanto a mis cuñados por mí, que ahí entendió el amor que ellos me tenían. Cuando la ambulancia sale de aquí de casa, Marco, mi marido, iba dentro de la ambulancia conmigo, pero mi cuñado, el más pequeño, iba detrás en un coche junto con su novia y llegaron al par de la ambulancia. Un coche más atrás iba mi mamá y mi hermano. Y ellos no pudieron darle el ritmo a la ambulancia porque iba tan rápido, iba tan desesperado, porque realmente iba yo muy grave. Había el peligro de que en el traslado ya no la contáramos. Mi mamá todavía está realmente conmovida porque dice que ellos no pudieron hacer lo que hizo mi cuñado. Mi mamá realmente entró en shock. Y mi hermano también, al grado de que vieron que yo ya había llegado al hospital y dijeron, bueno, entonces nos regresamos porque no hemos desayunado. Pero era que ellos estaban totalmente en shock por todo lo que estaba pasando. Y bueno, eh, regresar a tu casa, aprender a recibir, entender que tú no solo estás para los demás, sino que los demás también están para ti. Ha sido un camino de aprendizaje de un poquito más de un año, donde mi familia, y hablo mi familia no solo como mis hermanos, mi mamá, sino también mis cuñados, mi suegra, que ha sido un mega apoyo, mis amigos, mis pacientes, mis alumnos, todos han estado alrededor de mí, siempre al pendiente, siempre viendo. Tengo alumnas que me han dado lecciones increíbles porque de repente me hablaban y me decían, ¿puede salir alguien? Hay un coche que mandé y lleva despensa. Hay un coche que mandé y lleva comida. Estoy aquí afuera. Los amigos de mi marido que han hecho una cosa increíble, que han estado al pendiente de nosotros. Y que, por ejemplo, el 15 de septiembre yo estaba dentro del hospital y me cuenta que hay hijos de ellos que les hicieron de comer y les trajeron. El 15 de septiembre es la fecha donde se conmemora la independencia de México. Entonces es como una fiesta. Y aquí donde yo vivo, la gente es muy festiva, es muy alegre. Entonces siempre hay ruido de música. Aquí donde estoy es una calle donde yo llegué en la panza de mi mamá. Entonces me conocen de toda la vida y me dice que ese día nadie hizo ruido, porque todos sabían de dónde estaba yo. Y ahí me di cuenta que, pues que también donde he crecido, tengo gente que me ama. Y a veces no nos damos ni cuenta de nuestro alrededor, no nos damos cuenta de todo lo que estamos no disfrutando. Y aquí te voy a contar la situación del agua. Cuando yo estaba en terapia intensiva me bañaban y para mí era una sensación realmente extraordinaria. Pero sobre todo el agua de beber. Yo no podía beber mucha agua en terapia intensiva porque yo tuve un fallo en riñones, mis riñones se pararon. Entonces, a mí me daban 2 jeringas de 3 milímetros cada día. Cuando a mí me daban esas jeringas, para mí era un placer extraordinario poder beber ese poco de agua. Había días que yo les decía a las enfermeras, puedes una gasa humedecerla y ponerla en mis labios, te prometo que no me la tomo. Solo quiero sentirlo. Son experiencias que nosotros ni siquiera tomamos en cuenta porque pensamos que siempre lo tenemos.
Eh, Cuando a mí me dan la primera vez de comer en terapia intensiva, en la UCI, todo el mundo le dice la UCI porque se llama Unidad de Cuidados Intensivos. Cuando me dan la primera vez de comer, me llevan una gelatina de durazno, que nunca en la vida se me va a olvidar el sabor. Fue la cosa más deliciosa que te puedes imaginar. Hasta perdone la emoción. Eh, Después de ahí, cuando yo regreso a casa, el trayecto, cuando me suben al coche, me empieza a dar todo el aire y me doy cuenta de lo fantástico que es sentir aire en tu cara. Y que nunca estamos conscientes de que las pequeñas cosas son cosas increíbles. Cuando a mí el doctor me pide que ponga la cabeza en alto, que la sostenga durante esos 10 segundos, que ahí me doy cuenta cómo hay cosas tan pequeñas que de repente hacen los bebés que no nos sorprenden porque pensamos que es algo que va a pasar. Porque yo veía a mis hermanas como decir, ay, el bebé ya sostuvo la cabecita de él solito. Yo decía, bueno, eso es algo que va a pasar. ¿Quién se sorprende? Y ahí es cuando me doy cuenta del milagro y lo increíble que son los bebés. Y que fuimos todos, porque todos de repente hacemos las cosas y pensamos que como ya las hacemos diario, es una cosa increíble. En aquel entonces tenía yo una sobrinita que empezaba a caminar y me daba mucha risa porque yo en la andadera y ella recién caminando. Y yo le decía, mamita, con tus 2 años caminas mejor que yo. Y Y aprendimos también, a caminar juntas. mi querida Maru, aparte de eso, el milagro de la vida, porque damos todo por sentado y se nos En olvidan realidad, infinidad de cosas. claro, despertar diario es una situación realmente extraordinaria. Y aquí es donde yo siempre les digo que hagamos una pequeña reflexión de cómo desperdiciamos los días. Porque en realidad estos días no van a regresar. Yo no voy a regresar, primero Dios, no voy a regresar a terapia intensiva. No voy a regresar de nuevo a esa situación que yo ya le viví. Y, y a veces pensamos que levantarnos, pelear, tener un mal día, permitir que o poner nuestra felicidad en manos de los demás, ¿no? Porque si no tengo, ahí me di cuenta que tener o no tener economía, la verdad es que sí depende, pero no determina, ¿no? Porque nosotros, a pesar de que cortamos todas nuestras consultas, de que no hicimos absolutamente nada, no dejamos de comer un solo día, ¿no? Entonces, Dios de alguna manera llega a proveerte. Llega alguien y mueve a alguien y dice, llévale esto. O sea, le susurra al oído y dice, dale. Así que cuando alguien de nosotros nos susurra al oído, demos. Porque a veces no tenemos para dar en economía, pero a veces tenemos para dar en tiempo, en afecto, en sentarnos a escuchar nada más. Y son cosas que damos por sentado, que pensamos que pasa, que pues alguien más la hará. Es que yo no estoy lista para hacer eso. Todos estamos listos para hacer cualquier cosa en cualquier momento, ¿no? Y si es, si hay alguien, algo realmente importante que a mí se me dictó que tenía yo que gritarle al mundo, es que irnos no duele. Quien se va a ir, quien ya es su momento, no se va preocupado por si su casa está limpia, por si su casa está en orden, por si quién se va a quedar con su casa, por si su coche está limpio, por si su coche está pagado, por si quién se va a quedar con su coche, por si no se preocupa uno por absolutamente nada. Uno en ese momento decide irse o quedarse. Habrá quien le den a decidir, habrá quien no le den a decidir, porque tal vez los tiempos ya son.
Pero cuando tu tiempo ya es, te vas y te vas en completa tranquilidad. No te olvidas de problemas. Yo ni siquiera, cuando a mí me dieron a escoger, yo no pensé, por ejemplo, tú sabes que yo quiero muchísimo a mis perros. Yo no pensé en mis perros, yo no pensé en mi mamá, yo no pensé en mi marido, yo no pensé en absolutamente nadie. Yo dije, estoy lista para irme, me voy. No estoy lista para irme, mejor me regreso. Pero es una decisión propia y no te vas a preocupar por absolutamente nada porque también estás en un lugar donde no duele nada, no preocupa nada, no necesitas el mejor de los abrigos, no, porque no tienes frío, no tienes hambre, no tienes absolutamente nada de lo que vivimos aquí. Entonces, si vas a un lugar donde no vas a vivir ninguna de esas experiencias, en lo que estés encarnado, en lo que estés viviendo, disfrútalo. Disfruta el plato de comida que tienes hoy, disfruta la compañía que tienes hoy, pero también disfruta tu soledad, pero también disfruta tu tranquilidad, pero también disfruta el silencio, así como disfrutas de la música, pero también disfruta absolutamente todo. Cada momento es un momento increíble y un momento que no lo vas a poder repetir y que lo único que te da, que te llevas son experiencias. Yo me acuerdo que cuando yo estuve sentada ahí con mi papá y mi papá me dio a elegir, eh, yo lo único que empecé a pensar fue en qué bien me la había pasado. Dije, ok, fui a la playa y la disfruté, fui a la montaña y la disfruté, fui al frío y lo disfruté, comí lo que quise comer, viví con quien quise vivir y aprendí lo que quise aprender. Definitivamente, mi querido Maru, como dicen, lo bailado, nadie se lo Nadie quita. se lo quita, Así que nadie. espero que con este programa podamos hacer que las personas puedan empezar a apreciar algunas cosas que estamos dando por sentado que definitivamente no deberíamos de hacerlo. Me gustaría, mi querida Maru, que te dé las gracias también, porque sé que me abriste un campito en tu agenda, ya estás dando consulta, que nos cuentes registros akáshicos, qué otras cosas haces y también cómo te podemos contactar, por favor. Ok, sí, sobre todo hago mucho lo de registros akáshicos, que es una de las cosas que más me gusta, y de ahí hago unos mixes, según me van diciendo, eh, ya sea con cartas, con oráculos, con péndulo, ya ahí vamos viendo cada uno, porque yo diseño trajes a la medida, entonces, dependiendo de cada paciente, vamos haciéndolo. Lo último que me dijeron los maestros, porque yo les decía, oigan, yo quiero tener una palabrita como yo me pueda definir o donde me puedan entender. Y me dieron dos palabras que me encantaron y no tiene mucho que me las dijeron, me han denominado como coach emocional. Así que, bueno, ahora ando guiando a las personas con sus emociones. Porque bueno, también está bien expresarse. Estamos en un mundo donde no los expresamos tan bien ni tan fácil. Entonces, sacar la emoción, tanto emoción positiva como emoción negativa, está muy bien ahora. La vía de comunicarse siempre ha sido mucho más fácil por WhatsApp. WhatsApp es la manera mucho más fácil donde yo estoy en contacto con todos y donde siempre voy tratando de contestar mucho más rápido y mucho más fácil. Y en este momento daré mi teléfono, si así bien tú lo deseas. El teléfono es 55 18 37 47 85. Más 52 porque ella reside en México y tiene, por supuesto, un número mexicano. Mi querida Maru, gracias. Se nos hizo, nos costó un poquito, pero se nos hizo. Nos Gracias costó por un poquito venir. y al final un poquito más. Pero bueno, se pudo, se pudo. Hubo que correr un poquitín más y todo, pero bueno, bendito sea Dios que estamos llevando estos programas para llevar luz a sus vidas. Así que le voy a pedir de una vez que por favor nos ayude a pasárselo a otras personas, porque si bien no les ha pasado lo mismo, tal vez el universo no los ha frenado y tal vez el universo no les ha hecho ver todo lo importante que tiene dentro de sí
y a su alrededor. Y lo importante que, de entre tantas cosas, dentro de tantas cosas que Maru nos hizo, nos encendió luces el día de hoy, está esta reconexión interna que ella tuvo que hacer cuando estaba consigo misma. Así es. Acostumbrémonos y apreciemos Pero también, mi querida Maru, que es importante que nosotros estemos con nosotros mismos. Ahora que vivimos con tanto input y con tanta cosa, tenemos que sacar tiempo para disfrutarnos. Mi Maru, palabras finales si eres tan amable. creo que lo más importante en este mundo es ser felices y disfrutar. Disfrutemos cada momento y seamos felices el mayor de los tiempos. Muchas gracias, Ariel, por todo. Un placer. Gracias por estar acá con nosotros. Gracias por estos 4 años, no sé, de acompañamiento. Bendito sea Dios que nos permitió conocernos. Gracias a Dios por las redes sociales también, que así fue como nos conocimos y nos empezamos a tratar y nos hemos hermanado a lo largo del tiempo. Un abrazo para ti, para tu esposo y sin duda para, por favor, para tu mamá, que ha sido un ángel. Estoy totalmente claro en todo este tiempo. Bueno, uno de los ángeles, mi Maru, porque has tenido, pero bueno, los cuentas ya por docena, Me han rodeado de una corte celestial, diría así yo, por nomás. decir poco. Así Sí. que un abrazo para ti y gracias por estar acá con nosotros. Esta ha sido una edición más de A Mi Aire de la Academia de las Artes Sanadoras, donde ustedes saben que tocamos temas y abordamos esos temas de una manera un poco diferente. No se olvide suscribirse, dar like y activar la campanita. Le vuelvo a invitar de nueva cuenta. Estoy seguro que este programa fue luz para usted. No se la queden. Ayúdennos y juntos iluminemos el mundo. Soy Ariel Zwi, quien les dice gracias. Hasta la próxima.